¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Hablábamos en la mañana de la sobrerepresentación del juego y la interpretación de la democracia a la conveniencia, ¿no? De quien gana, de quien pierde y demás. Me parece que toca el tema de profundizar un poco el día de hoy sobre esta reforma al Poder Judicial que tanta polémica ha venido generando desde hace ya varios meses y que provocó que diferentes poderes fácticos levantaran las antenas y pusieran atención, mucha atención a todo lo que se venía generando en nuestro país. Incluso varios de estos poderes fácticos invirtieron dinero en la campaña de Xóchitl Gálvez, abrieron espacios en radio y televisión, precisamente para evitar ya no la victoria de Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, que esa prácticamente, les reitero, y ustedes no me dejarán mentir, aquí lo compartimos, prácticamente desde que arrancó la campaña de Xóchitl, en cuanto se dieron cuenta que el fenómeno no había trascendido como ellos esperaban, pues sabían que iba a ser muy complicado, muy difícil que pudieran alcanzar la silla del águila. Pero comenzaron a aspirar, comenzaron a invertir, comenzaron a movilizarse para conseguir la mayoría en Cámara de Diputados y Senadores o en su defecto, por supuesto, evitar el famoso Plan C. Este Plan C que muchos lo recuerdan, surge a raíz de las constantes negativas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a echar atrás precisamente decisiones que había tomado el Poder Legislativo con diferentes argumentos que, a decir de varios abogados, dijeron, sí, tienen razón, no, efectivamente, la coma está mal puesta, ¿no? La ley dice esto y eso le abre la puerta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un mensaje también, por supuesto, para el partido Morena de legislar de una mejor forma para no darle herramientas, no darle armas a este tipo de personajes que solamente estaban esperando una u otra para tirar precisamente el zarpazo, como ocurrió con el tema de la reforma electoral, con el tema de la ley eléctrica y muchas otras. De ahí surge el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a el plan C, a votar todos mayoritariamente a favor de Morena para ya no tener estos limitantes, estos resquicios por parte de la oposición y poder, por supuesto, aplicar estas reformas que modifiquen realmente y de fondo la estructura de nuestro país. Esto aunado a la actitud del PAN y del PRI que abiertamente dijeron no vamos a aceptar nada ni a discutir nada que provenga de Morena y que además votaron en contra de los programas sociales, de su inclusión en la constitución de nuestro país. Que ya después estuvieran diciendo otra cosa es pues clásico de sus líderes, ¿no? Líderes cobardes, líderes mediocres, líderes que en definitiva están muy, pero muy lejanos de ser parte pues interesante, que aporte algo a la democracia de nuestro país. Pero de ahí trasciende este tema del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios, hay muchos intereses a los que les conviene que el Poder Judicial se mantenga como hasta ahora, que siga siendo garante, por supuesto, de los intereses oligárquicos y no que voltee a ver hacia abajo. Por supuesto que la propuesta del presidente de la República, y nos lo decía la abogada y politóloga Vanessa Romero, hay que discutirla, hay que debatirla, hay que enriquecerla, hay que perfeccionarla, pero de ahí a rechazarla tajantemente, como lo muestran ministros de la Suprema Corte, integrantes del Poder Judicial, del sistema de justicia en general, pues solamente demuestra el enorme temor a perder privilegios, el enorme temor precisamente a perder las dádivas y posiciones de poder que tienen, un poder que es sumamente opaco, que ha hecho negocio con los famosos fideicomisos y que a final de cuentas se regula a sí mismo y lo hace de una forma vergonzosa, haciéndose como tío Lolo, en pocas palabras, y escondiendo la porquería debajo de las togas. Además de que lo peor del caso, no son un poder cercano a la gente. Por eso cuando se fueron a huelga los trabajadores del Poder Judicial, a la gente le valió gorro, no los apoyaron, incluso los cuestionaron y les criticaron el hecho de que pararan sus trabajos en perjuicio otra vez de la ciudadanía. Y es que en general lo hemos dicho, no solamente es el tema del Poder Judicial, es el sistema de justicia en general en México el que verdaderamente necesita una reconfiguración que pasa por la ética, que pasa por los principios, que pasa por revalorar conceptos, que pasa por regresar a la esencia
del mismo, algo que se vuelve muy complejo si se mantienen cabezas y personajes que están acostumbrados y forjados a este estilo, ¿no? De impartir justicia en México. Ahora, a mí me llama mucho la atención cuando dicen que los ministros y ministras no hacen política. Por supuesto que lo hacen, no son ajenos a la vida pública del país. Incluso ellos son resultados de la política. ¿Por qué? Porque gracias a los diversos acuerdos políticos es que llegan al máximo tribunal del país. Y ha habido casos en donde el ministro o la ministra, por supuesto, no responde al apoyo de parte de los partidos políticos, incluso se aleja de ellos mismos, pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría apoya y respalda sobre todo decisiones claves, porque sí, mucha gente, y tienen toda la razón cuando me dicen, oye, pero la Suprema Corte ha hecho esto, oye, pero el ministro tal, oye, de acuerdo, pero vámonos a los temas que marcan una estructura de país, un diseño de país, particularmente con el poder económico. El poder económico que hoy por hoy es el contrapeso real del gobierno de la Cuarta Transformación, porque muchos de los puntos de este plan C atentan contra los intereses de ese poder fáctico que tiene el Poder Judicial a una de sus principales herramientas, de sus principales armas para tratar de evitar la justicia social al costo que sea. Si no han podido ir más a fondo en contra de la Cuarta Transformación es porque no cuentan con el respaldo del ejército. Tendrán un sector del ejército, pero no a la gran mayoría, e incluso integrantes importantes del mismo poder económico no se me involucran mucho en ese tenor. ¿Por qué? Porque han trabajado bien con la Cuarta Transformación. Pero hay una buena parte de esa oligarquía para la cual el poder judicial es determinante y por lo tanto no les conviene que se mueva un ápice, una coma y comienzan a presionar por todos lados. Pero más allá, y precisamente por eso, perdóneme, está el papel de los ministros. Los ministros que, seamos claros, han formado parte precisamente de los ataques, cuestionamientos y señalamientos en contra de la Cuarta Transformación por las razones que le menciono ahora, porque ellos representan o están del lado de una visión de derecha empresarial, la cual consideran que es la que debe de prevalecer en el manejo del país. Podríamos hablar de muchos de los excesos de los ministros, ¿no? La mayoría de ellos, por ejemplo, concedieron al Poder Judicial la facultad de legislar, ¿no? ¿Por qué? Porque en los hechos, pues ya le impusieron al Congreso de la Unión y a los congresos locales normas que no figuran en ninguna legislación. El supuesto concepto de democracia deliberativa que exige al Poder Legislativo, sea federal o estatal, equidad en sus decisiones parlamentarias. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿equidad? ¿Cuándo exigieron equidad en las votaciones que llevó a cabo el PRI, el PAN, durante toda esta época neoliberal, en donde ambos partidos que representaban lo mismo mayoritearon constantemente a la oposición? ¿En qué momento, en qué momento la Suprema Corte se detuvo a decir, a ver, no, sean equitativos, ¿no? Sean equitativos en sus decisiones parlamentarias, ¿no? Todo esto con independencia, ¿no? De que la oposición, pues, es minoría en este momento. Ahorita se acuerdan porque la oposición es minoría, entonces tienen que salir a defender a esa oposición. Dice la ministra Lenia Batres que de forma arbitraria anulan decisiones democráticas tomadas por mayoría de votos de diputados y senadores, no porque las minorías no están de acuerdo. Y yo simplemente puntualizaría aquí, basado en lo que ha comentado David Peña, ilustre abogado, por supuesto, que sí ha habido errores en el proceso legislativo y esos errores, por minúsculos que sean de procedimiento, por ejemplo, son los que toma la Suprema Corte o este grupo de Norma Piña para echar para atrás cualquier tipo de reforma. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Porque nunca discute el fondo, que es lo que también diría la ministra Lenia Batres. O sea, no se está discutiendo el fondo de las reformas, si las reformas son o no constitucionales. Se está discutiendo si se aprobaron a tal o cual hora, de tal o cual manera, si se checó o no se checó tal papel. Y claro, si nos sentamos a hacer con el criterio de barandilla, pues sí, le vas a encontrar siempre una coma mal puesta, ¿no? Fíjese, hay un dato que dio a conocer Contralínea, que más del 70% de las anulaciones fue contra cambios legislativos hechos entre 2019 y 2023. ¿Qué le parece? Es decir, los primeros 5 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En muchos de estos casos, en muchos, la Corte resolvió invalidar las reformas y leyes porque supuestamente no se respetó lo que le mencionaba hace un momento, la llamada democracia deliberativa. Incluso Norma Piña, que juega un papel determinante en todo esto, es un personaje sumamente oscuro y sumamente cuestionable, que tiene vínculos o relaciones con intereses que le han hecho mucho daño a la impartición de justicia, particularmente el caso de Isabel Miranda de Wallace, a la que trata siempre de proteger y trata siempre de tener bien informada para que ésta pueda llevar a cabo sus ataques, sus triquiñuelas en contra de personas inocentes a las que mantienen hoy por hoy en la cárcel, en el caso de Brenda Quevedo, sin sentencia, por ejemplo, ¿no? Ya después de tantos y tantos años. Ahora, aquí viene el punto, los ministros jugaron a la política en estas elecciones, por supuesto que lo hicieron. Es cierto que en cuanto ganó Claudia Sheinbaum mandaron su famoso comunicado diciéndole vamos a negociar, pero aquí el punto ¿cuál es? El punto es que los señores jugaron de un lado, apoyaron a la Marcha Rosa, apoyaron a la candidata Xochitl Gálvez, le apostaron a la Marea Rosa. ¿Cómo olvidar, por supuesto, la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ya fuera como participantes de la misma, dando declaraciones, prestándose a los señalamientos, a las demandas, prestando su casa, incluso algunos de ellos, para que Norma Piña se reuniera a Lito Moreno con los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Entonces, claro, claro, como dice Federico Anaya, se pusieron en la boleta, pero por supuesto que se pusieron en la boleta. El presidente colocó la reforma al Poder Judicial en la discusión política electoral, ¿estamos de acuerdo? La colocó sin duda con el plan C. Y los ministros lo enfrentaron. Norma Piña y su grupo lo enfrentaron. Lo llevaron a las calles, lo pusieron como parte medular de las demandas de la marea rosa, ¿no? Y perdieron. A final de cuentas, ellos expusieron su punto. Va a ser autoritario, dictatorial, no va a acabar con la separación de poderes, va a dañar al poder judicial en la estructura que tiene. Y el presidente dijo, se requiere cambiar, y ahorita le explico lo que dijo hoy en la mañana, ¿no? Se requiere cambiar por la sencilla razón de que no representa al pueblo. Y la gente votó por lo que dijo el presidente. Entonces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los que son cercanos y del grupo de Norma Piña, como Luis María Aguilar, como Pérez Dayán y demás, perdieron. Y ahora tienen que aceptarlo, ¿no? Incluso, por supuesto, claro que se tiene que discutir, insisto, a fondo la reforma al poder judicial, no omitir aspectos que son fundamentales, ¿no? Y se tiene que fortalecer, dicen los analistas, en alguna ocasión nos decía Vanessa Romero, nos lo ha dicho también Federico Anaya, el propio David Peña, se tiene que fortalecer las defensorías públicas, por ejemplo, los juicios de amparos, o sea, hay varias cosas que se tienen que modificar de este sector, de esta alianza, perdóname, con la alianza, de este poder. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Fíjese, hoy comenzamos con la opinión y al final la información. El presidente lo que dijo fue, la reforma al Poder Judicial es urgente. ¿Por qué? Porque no están al servicio del pueblo, ¿no? Está secuestrado, dice López Obrador, el Poder Judicial, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco, así de claro, ¿no? Incluso él consideró que en general está mal el Poder Judicial, por lo que urge esta reforma, y señaló como ejemplo el caso de Rafael Caro Quintero, a quien le están dando un amparo a un juez para que no sea extraditado y 24 horas de plazo para que se cumpla su resolución, ¿no? Comentó, por supuesto, el caso de César Duarte, a quien una juez le concedió ya prisión domiciliaria, imagínese, ¿no? El corruptazo de Duarte, los jueces de Chihuahua le responden a Maru Campos y por supuesto que lo iba a saltar antes de terminar su gobierno. Ahora, este tema se ha aprovechado para decir que hay diferencias entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. No hay ninguna diferencia. Los dos apoyan la reforma al sistema judicial, al Poder Judicial. El punto está en que el presidente dice, vamos de una vez, Claudia Sheinbaum dice, vamos a someterle incluso a una encuesta, pero sobre todo que haya discusiones amplias y que se conozca precisamente el contenido de la misma para que no haya ningún tipo de duda, manipulación, sobre todo para usted, para que el ciudadano y ciudadana tenga muy en claro qué es lo que se está votando y qué es lo que se está
proponiendo. Y en ese sentido, la propia Claudia Sheinbaum le aseguró a los inversionistas que sus capitales están seguros en México, aunque se apruebe la reforma del Poder Judicial. Textualmente dijo, decirle a todos los que van a invertir en México que el Estado de Derecho, que las certidumbres existen, las tienen las leyes y demás, cada vez es más. En nuestro país pues no hay ningún problema para la inversión, señaló Claudia Sheinbaum, en respuesta sobre todo a los verdaderos inversionistas, no aquellos que les decía a estos rentistas, a estos tenedores de papel, a estos oligopolios, quienes están mandando sus mensajes, por lo que ya planteábamos en un principio. Entonces estamos ante un escenario en donde sin duda urge, por supuesto, no urge el, el modificar, el transformar lo que es la Suprema Corte de Justicia, el sistema judicial completo, porque es un cártel, es el cártel judicial y es muy peligroso. Primero porque históricamente ha estado al servicio de una oligarquía y son personas que tienen el conocimiento de la ley en la mano, el conocimiento de cómo burlar la propia ley y aplicarla y ajustarla a sus propias conveniencias. Entonces estamos ante un escenario en donde el Poder Judicial se tiene que reformar sí o sí. El sistema de justicia, insisto, en general, se tiene que modificar si queremos ser un país más democrático, más parejo, más equitativo y en donde la ciudadanía se siga empoderando. Entonces, ¿se tiene que discutir? Sí. ¿Se tiene que conocer? Sí. ¿Se tiene que estudiar a fondo? Sí. Todo, pero se tiene que reformar. ¿O ustedes qué opinan? Pulgar arriba, si les gustó este video, por supuesto, compártanlo. Si no les gustó, compártanlo a sus enemigos para que los molesten un rato, pero compártanlo. Déjenme su comentario, su crítica, su señalamiento. Ya saben que aquí caben todos. No pasa nada si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren criticar duro, suave, como quieran, aquí los escuchamos. Y por supuesto, dele a la campanita, active las notificaciones de YouTube y no se olvide, si hay chance, si hay posibilidad, si no, no pasa nada, no se me preocupe, échele el super chat, el super gracias y únase al canal. Lo veo en un ratito para platicar de este tema que, mire, no iba a hablar mucho de eso, pero de verdad indigna la actitud de varios personajes todavía y sobre todo este punto que la Marcha Rosa se quiere convertir en partido político. Así que nos vemos en un ratito. Yo por lo pronto les agradezco por su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.